Voz de Esperanza con Aliana Philip. No ir a la iglesia porque la iglesia es muy falsa. La iglesia tiene muchas personas hipócritas. La iglesia no es para mí. Esperaré a que encuentre una iglesia perfecta. La iglesia perfecta no lo es cuando tú y yo hacemos parte de ella, porque somos seres imperfectos. En nuestras imperfecciones radica la necesidad constante de gracia, perdón, crecimiento. Somos, podríamos decir, la iglesia en construcción, personas en proceso de transformación, donde la comprensión, el amor y la paciencia son pilares fundamentales para edificar un cuerpo unido y fiel al propósito de un Dios que sí es perfecto. Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a Voz de Esperanza, con ustedes su hermana Aliana Philip. Espero que el episodio de hoy sea de edificación para tu vida. Empecemos. Una voz de esperanza. Desde los primeros días del cristianismo hasta el presente, las iglesias han enfrentado desafíos tanto internos como externos, desde conflictos doctrinales hasta escándalos de liderazgo, donde vemos muchas cosas que están pasando en las redes sociales. Cada iglesia, sin importar su denominación o tradición, está compuesta por seres humanos, obviamente. Y te tengo noticia, nosotros como somos seres humanos, por naturaleza somos seres imperfectos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corintios enfrentó numerosos problemas internos, como divisiones y comportamientos inmorales entre sus miembros. Sin embargo, recuerden que en las cartas de Pablo a los Corintios vemos como él los anima a buscar la unidad y la reconciliación, reconociendo que ellos tenían sus fallas, pero los llamaba a un estándar más alto de amor y servicio. En las enseñanzas de Jesús encontramos ejemplos de cómo tratar la imperfección en la iglesia. En la parábola del trigo y la cizaña, dice que Jesús hablaba sobre el trigo, que pues eran los justos, y la cizaña, que eran los malvados, por así decirlo, que crecían juntos en el campo, que podríamos decir que es la iglesia, y solo al final serán separados por Dios. Esto nos recuerda que la iglesia siempre tendrá una mezcla de personas imperfectas. No te enfoques en ir a la iglesia y mirar la falla del hermano. En muchas ocasiones las personas que ves en la iglesia están luchando con muchas cosas que nunca nos imaginaríamos. Pero el simple hecho, escúchenme bien, el simple hecho de que tú y yo vayamos a la iglesia a pesar de nuestras faltas a Dios es un acto de valentía. Hay personas rotas, hay personas heridas, con pensamientos suicidas en la iglesia, tratando de mantenerse de pie para poder seguir viviendo en un mundo que quizás para muchos les cueste vivir. Y nosotros no podemos ser de tropiezo, ocasionando que su herida sangre más. Nosotros tenemos que ser un lugar que pueda ayudarlos a vencer. Al final debemos de recordar que la iglesia es un lugar donde siempre encontrarás personas en proceso de santificación, cada una con su propia historia, luchas y crecimiento espiritual. Al igual que nosotros, la iglesia está en constante transformación, y aunque la perfección pueda ser un objetivo noble que todos quisiéramos alcanzar, nuestra fe y esperanza residen en aquel que es perfecto.
Cristo Jesucristo. En nuestra vida espiritual es importante recordar que cada persona está en su propio viaje de transformación. No te sientes a reírte de esa persona, a juzgarla porque no viste como tú vistes, porque no canta como tú cantas, porque no alaba como tú alabas, porque simplemente esa persona al tomar el micrófono dice cosas sin sentido, o quizás para ti la manera de que viene al altar no es apropiado. Recuerda que cada uno estamos en un proceso en la casa de Dios. Hay varios tipos de personas en la iglesia. Hay personas que nunca se te van a acercar porque todavía no entienden al Dios que les sirven. Hay muchas personas en la iglesia que ni siquiera se van a atrever a darte la mano. ¿Por qué? Porque todavía no hay un cambio en ellos. Todavía hay un viejo hombre, pero encontrarás personas que sí se dejen usar por Dios, que sí quieran ayudarte a subir de nivel. No te desesperes, no te inquietes, que el Señor mandará las personas correctas. Como dice la alabanza, acércate más a Él, búscalo más, que tu mirada esté enfocada en Él. Es fácil caer en la tentación de juzgar a aquellos que parecen estar luchando o que aún no han alcanzado ciertos estándares morales o espirituales. Sin embargo, la sabiduría nos insta a abstenernos de juzgar y en su lugar ofrecer comprensión y apoyo. La Biblia nos enseña claramente sobre la importancia de no juzgar a los demás. En Mateo 7 dice que Jesús nos advierte de no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Esta enseñanza nos recuerda que el mismo estándar que aplicamos a otros también será aplicado a nosotros. ¿Recuerdas antes de que tú tuvieras esa relación tan íntima que tienes ahora con Dios, cuántas veces hiciste el mal? ¿En cuántas ocasiones le faltaste el respeto a Dios? ¿Lo recuerdas? Antes de ser limpiado por la sangre de Cristo, tú eras un viejo hombre, pero el Señor tuvo misericordia. Una iglesia te abrió las puertas y hoy en día conoces la verdad, el cual te hizo libre. Permite que la persona que está yendo a la iglesia, que aún no viste como debería de vestir o aún no tiene una intimidad con el Señor, permite que esa persona sea la que experimente la presencia de Dios. Permite que esa persona pase el proceso, que esa misma persona pueda ver la mano de Dios obrar en su vida, que sea Dios diciéndole qué le gusta y qué no le gusta, para que el Señor complete la obra que ha empezado en esa persona. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en el relato de la mujer sorprendida en adulterio. Sé que muchos leímos ese versículo en Juan 8 que dice que los escribas y fariseos querían apedrearla, mas Jesús respondió y le dijo: el que esté sin pecado entre vosotros, que tire la primera piedra. Jesús no la condenó. Y creo que fue el impacto de todos los que estaban allí. Cómo Él no la va a condenar, cómo Él no la va a apedrear, como es la ley de Moisés. Ojo, hago un paréntesis aquí, como siempre hago en todos los episodios. El Señor no quiere decir que aplaudió la falta moral que hizo aquella mujer, el haber engañado a su esposo. El Señor Jesús no con esto decía que estaba correcto lo que ella había hecho, sino que el Señor veía su corazón. El Señor veía que en ella hubo un arrepentimiento que ellos no podían ver. Y el Señor es un Dios de oportunidades. Caes y Él te quiere volver a levantar. Él no te quiere en el suelo. Miren, si nosotros estuviéramos viviendo nuestra vida, este libre albedrío que el Señor nos dio,
y tuviéramos un Dios que no fuera un Dios de compasión, de amor, hoy en día estuviéramos sin acceso a la gracia, al amor, al perdón de Dios. Porque quizás tú y yo no pecamos como pecó esta mujer en adulterio, pero le fallamos a Dios en muchas otras cosas en nuestras vidas. Entonces no podemos tratar de hacernos ver perfectos cuando en realidad le fallamos a Dios. El Señor no la condenó, tampoco te condena a ti, porque mientras tú tengas vida hay esperanza. Pecaste, no lo vuelvas a hacer. Le fallaste a Dios, no te vayas al mundo, no renuncies a tu llamado, sigue caminando, levántate, reconoce, porque Él dice que si tú reconoces tus fallas, tus pecados, Él es justo y fiel para perdonarlos. El Señor la perdonó y le ofreció una oportunidad para cambiar su vida. Y eso es lo que pasa. Cuando tú vienes a Cristo, obviamente no quiero decir que la iglesia tiene que ser igual al mundo. No, hay una diferencia que se tiene que notar los hijos de Dios con los hijos de la tiniebla. Es una realidad. No podemos ser igual. Tiene que haber un cambio cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Pero es un cambio personal entre esa persona y Dios. Es un proceso genuino, un proceso que el Señor, dependiendo la búsqueda que tenga esa persona con el Señor mismo se encargará de hacerla una nueva criatura. No es porque tú le digas a esa persona, no, quítate esto, ya no hagas esto, no, te vas a ir al infierno, hijo del diablo. No, mide tus palabras, mídelas, porque el Señor dice que aquel que es de tropiezo le es mejor que se hubiera puesto una cuerda al cuello y se tirara al mar. Así que esa alma a la que tú le estás hablando de una manera muy irrespetuosa es una alma que Jesucristo también caminó hacia el Gólgota para morir por ella, por sus pecados, por sus faltas, y no puedes condenar a una persona. Quizás el proceso que tú tomaste para tener un cambio no es la misma que esa persona está teniendo. Quizás el proceso de cambio de esa persona pueda ser un poco más lento, el tuyo fue un poco más rápido o viceversa, pero no nos toca a nosotros tener el dedo señalador. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús al interactuar con aquellos que están en proceso de cambio. En lugar de juzgar, debemos ofrecer amor, compasión y apoyo. Esto no significa, como dije anteriormente, esto no significa de que vamos a ignorar el pecado o la necesidad de crecimiento, sino reconocer de que todos somos personas que vivimos para agradar a Dios, que buscamos aquel cambio constante para seguir adelante. Debemos de abstenernos de juzgar. Cuando hacemos eso, abrimos la puerta para que otros puedan vivir o sentir la gracia y el perdón de Dios. Recordemos siempre las palabras de Jesús: no juzgue para que no seas juzgado. A ti que me escuchas en esta hora, que dejaste de ir a la iglesia porque sentías que en vez de ser un apoyo, una ayuda, te sentiste rechazado. Tu proceso lo va a determinar Dios. El tiempo de que te toque durar en las ruedas del alfarero, Dios lo va a determinar. Él lo sabe. Muchos que están en la iglesia están viviendo procesos, situaciones ocultas que nadie lo sabe, y a veces vienen con toda esa carga a la iglesia y lamentablemente lo depositan en otros. Aquella persona que tú estás viendo tiene sus propios problemas. No lo estoy justificando. No la estoy justificando. Lo que quiero decir es que cuando vayas a la iglesia, ve con un espíritu de disposición a buscar la presencia de Dios, a orar, a consagrarte. Ya lo otro vendrá, el cambio vendrá. Tú mismo
tú misma buscando constantemente al Señor, sentirás como muchas cosas ya no pueden ser parte de tu vida, como muchas personas tienes que dejar ir, como muchas cosas que te gustan o te gustaban tienen que salir por completo de tu vida. Pero eso lo haces simplemente en la búsqueda constante, el ayuno y la oración. Eso solamente te podrá dar la victoria para que tú puedas sentir cómo el Señor te da las instrucciones de cómo quiere que tú vivas. No te compares. Una de las cosas que no podemos hacer en el Evangelio es compararnos. No, cada quien tuvo un proceso diferente, cada quien tuvo una manera en que Dios tocó su vida, llegó a su vida. Vive el tuyo. Busca a Dios, lee la palabra y sé que el Señor te va a ayudar. Oro a Dios por tu vida para que encuentres paz en tu proceso. Dios ve la intención que tú tienes para buscarlo. Cuando el Señor haga el cambio en ti, tú verás como poco a poco el Señor dará testimonio de lo que habita en ti, que es el Espíritu Santo. Tú no tienes que probarle a nadie en cuanto amas a Dios, porque simplemente ellos no tienen el discernimiento. Sí, hay personas malas dentro de la iglesia. Sí, hay personas que no tienen buenas intenciones en sus corazones dentro de la iglesia. Sí, hay muchas personas ministrando estando en pecado, pero Dios ve lo más profundo de nuestros corazones. La Biblia dice que Él pesa y Él escudriña nuestros pensamientos. Él sabe lo que está dentro de nosotros. Muchas personas adorando. La Biblia misma lo dice, que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Así como hemos leído ahorita del trigo y la cizaña, habrá una separación en el día de que venga el Señor. Mientras tanto, enfoquémonos de buscar a Dios. No estemos en las redes sociales tirando indirectas. Mira, da pena, da vergüenza. ¿Cómo se siente el Señor a ver que su mismo pueblo, su misma iglesia, se levanta uno contra el otro porque el otro no viste igual que él, porque el otro no habla igual que él? A nosotros se nos olvidó quién es el capitán de este barco. No podemos ser personas inmaduras, no podemos actuar como personas sin razonamiento. Si esa persona se descarrió, si esa persona se fue al mundo, nos toca el orar por esa persona. Si esa persona está en el error, le damos la palabra. Si no la quiere retener, oramos por esa persona. No tenemos el poder de obligar a nadie a quedarse en el Evangelio de la manera que dice la palabra de Dios, que estemos caminando y conduciendo nuestras vidas. Pero lo que sí podemos ser personas justas, personas que oremos, no condenemos a nadie. Es triste y lamentable escuchar cómo personas están diciendo te vas al infierno, tú no tienes remedio, hasta decir palabras vulgares. Nosotros no deberíamos de ser así. Si tú te has ido de los caminos de Dios, te tengo noticias, el Señor te sigue esperando. La Biblia dice que había 99 ovejas y una se fue. La número 100 se había ido y Él dejó las 99 para irte a buscar a ti. Si tú llegaste a este podcast es por una razón, te quiere de vuelta. Hay personas que también están dentro de la iglesia y se sienten señaladas, sienten que están peleando y debatiendo entre dos pensamientos. El Señor quiere en esta hora que lo dejes transformar tu vida, que Él sea el que añada, que Él sea el que quite, nadie más. Sigue la palabra de Dios, continúa agradando a Dios. Si estás dentro de la iglesia y tienes muchos pensamientos de ay, no quiero ir más, ay, me canso de la rutina, es que quiero probar esto, quiero hacer lo otro, ora. No sueltes la oración, porque tu alma cuesta tanto que el enemigo quiere ganársela. Pon tu corazón en las manos de Dios, entrégaselo a Dios y que el Señor tenga control de tu vida. Cristo viene pronto. Afirmemos nuestros pasos, afirmemos nuestro caminar con el Señor y Él nos dará
la corona de la vida. Recuerda que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será coronado. Esto no es quien comenzó, quien va a mitad. Esto es quien finaliza el campo de batalla. Hay una maratón. Sigue corriendo, que tu recompensa ya el Señor la tiene. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes dejarme en la cajita de comentarios qué temas te gustaría que hablásemos y estaremos, si Dios nos lo permite, hablando sobre ello aquí en el podcast. Dios te bendiga. No te dijeron que no sigas porque no vale la pena, pero